Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 el párrafo número 8. La escritura nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es la segunda iglesia a la que Jesús envía un mensaje por medio de Juan. De esta ciudad, en nuestro tercer comentario sobre el verso 11 del capítulo 1, que recomendamos consultar, referimos que estaba ubicada en la región de Asia Menor del Imperio Romano, que hoy es parte de Turquía. También mencionamos su importancia como uno de los puertos de mayor importancia comercial del país. Algo que es importante saber de Esmirna es que por destacar en el ámbito comercial, era una ciudad próspera económicamente. Alguien la llamó la gloria de Asia. También podemos saber que Esmirna contaba con escuelas de medicina y de ciencias y un gran teatro para 20,000 personas. Pero como era la costumbre en esos tiempos, Esmirna era una ciudad idólatra y en ella se edificaron templos para diferentes dioses de la mitología: Cibel, Apolo, Asclepio, Afrodita y el más grande, un templo para Zeus, el supuesto padre de los dioses. Según se sabe, en el año 196 a.C., en Esmirna se construyó el primer templo para Dea Roma, que representaba el espíritu del Imperio Romano al que se rindió adoración, y el cual dio paso a la adoración del propio emperador como un ser divino. Y fue en la tercera década de nuestra era que en Esmirna se construyó el primer templo para adoración del emperador en turno, que era César Tiberio, y por ello fue la ciudad de mayor importancia en la práctica de ese culto. Poco más de medio siglo después, en las postrimerías del primer siglo, la adoración al César se hizo obligatoria para todo ciudadano del imperio. Reconocer al emperador como señor y a quemar incienso en el altar de la divinidad de César y declarar César es señor, a cambio de un certificado en el que constaba que se había cumplido con esa obligación. Fue en esos años que Juan fue desterrado a la isla de Patmos bajo el gobierno del emperador Dominiciano, de quien sus opositores dijeron que fue un tirano cruel y semejante en vileza con Calígula o Nerón, pero sus simpatizantes le atribuyeron un gobierno eficiente, algo así como lo que vivimos en nuestro país. El mensaje a Esmirna, el propio Señor Jesucristo lo dirige al ángel, esto es, al mensajero, que ya comentamos podría ser su líder pastoral. Jesús se describe como el que habla diciendo: así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Esta autodescripción de Jesús corresponde con la que se presenta en el capítulo 1, versos 8, 17 y 18, en donde se enfatiza su existencia eterna, al darse a conocer como el Alfa y la Omega, principio y fin del alfabeto griego, principio y fin de todas las cosas, el que inicia un ciclo y lo concluye, y además su dominio sobre la muerte como el primero que resucitó de los muertos, y como Juan mismo lo llama en el verso 5 del capítulo 1 de este libro, primogénito de entre los muertos. Aquí podemos recordar lo que ya comentamos respecto de Apocalipsis 1:5, que escribió Juan en el capítulo 10, verso 17 de su versión del Evangelio. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 11, Jesús declaró: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. También, en referencia a esta declaración de Jesús, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, el Espíritu Santo, a través de la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versos 9 y 10, nos enseña:
Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Y en el capítulo 17 del testimonio de Juan sobre la vida de Jesús, en los párrafos 4 y 5, leemos: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En donde no solo Jesús confirma al Padre haber completado la obra que le fue encomendada por él y que sería completada en la cruz del Calvario con su muerte, al exclamar consumado es y entregar su espíritu, y al tomar nuevamente su vida conforme lo anunció en el verso 18 del capítulo 10. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Respecto de su resurrección, podemos citar, además de lo escrito por Lucas en el capítulo 1, verso 3 del libro de los Hechos, los testimonios de Pablo en la primera carta a los creyentes de Corinto, en el capítulo 15, versos 3 al 8. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Y esto último en referencia a su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, narrado en el libro de los Hechos en el capítulo 9, versos del 1 al 9. Sin embargo, no fue Pablo el último en ver al Señor, sino Juan, quien recibió de él estos mensajes para las 7 iglesias. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.